Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Amós, y vamos a ver lo que dice el último versículo del capítulo 7. Nos encontramos en la última división de este libro, donde tenemos visiones del futuro. Y este era un pequeño interludio histórico que se incluyó en esta porción. Y esta historia en realidad nos dice mucho en cuanto a Amós, aunque es bastante breve. Nos relata una historia o incidente cuando el sacerdote del becerro de oro, y usted se puede imaginar la clase de persona que él era un predicador asalariado. Él decía lo que el rey quería que dijera. Y creemos que este hombre era una persona de mucha instrucción, con un lenguaje bastante pulido. Y estamos seguros que era uno de estos hombres que gustaba alabar a todo el mundo, que no le gustaba golpear el púlpito para nada. Él era una de esas personas que gusta entretener, que tiene mucho carisma, como decimos. Una persona muy atractiva en muchas maneras. Ahora no creemos que Amós fuera una persona desgarbada de ninguna manera, pero él era un hombre de campo y no había recibido mucha instrucción. Sin embargo, creemos que era un tremendo predicador. Y este sacerdote Amasías era el presidente del comité del púlpito, y él fue al rey y le mintió en cuanto a Amós. Luego él viene donde Amós, y en la primera parte del versículo 12 de este capítulo 7 dice, «Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá». En otras palabras, sal de esta tierra, no queremos verte más. Tú has estado hablando en el santuario del rey, y después de todo, tú no estás preparado para eso. Tú no eres el predicador de calibre para ocupar ese púlpito allí. Bueno, creemos que usted está de acuerdo con nosotros, si ha estado siguiendo lo que hemos dicho anteriormente. Creemos que estamos completamente de acuerdo en que Amós era completamente capaz de ocupar ese púlpito, y él era un gran predicador de Dios. Y esta gente sabía que cuando ellos le escuchaban hablar, estaban recibiendo la palabra de Dios. Y es siempre una ayuda y un consuelo para la gente cuando ellos tienen un pastor que está dando la palabra de Dios, cuando ellos saben que están recibiendo la palabra de Dios. Y es algo realmente importante en nuestros días. Así es que esta gente le hablaba de esta manera a Amós. Y queremos que usted note, amigo oyente, que Amós era una persona muy reservada. Él no es un fanático, él no es un extremista. Él confiesa sencillamente y dice, «Yo no soy profeta, yo reconozco eso. Yo nunca he ido a un seminario. Ni siquiera soy hijo de profeta. Soy del campo, soy un muchacho campesino. No tengo ninguna clase de antecedentes. Soy un boyero, alguien que recoge frutos silvestres. Pero el Señor me tomó, y un día cuando yo estaba siguiendo al rebaño, el Señor me dijo que fuera a profetizar a su pueblo Israel». Y amigo oyente, opinamos que un hombre tiene que estar bien seguro que él ha recibido el llamado de Dios si va a entrar al ministerio. Si hay alguna duda en su mente, él no debe entrar al ministerio. A veces hay personas que dicen que si uno no puede hacer ninguna otra cosa, entonces puede dedicarse a ser predicador. Pues, amigo oyente, no nos agrada eso, porque hay muchos que están haciendo esto y que podrían haber hecho alguna otra cosa. Y quizá lo hubieran hecho mejor, lo hubieran preferido. Lo importante es que Dios le ha llamado. Y si Dios le ha llamado, amigo oyente, entonces no debemos permitir que nadie ni nada se interponga en el camino. Ahora él presenta una profecía, y él tiene una profecía para Amasías. Amigo oyente, lo que él tiene que decir es bastante fuerte. A veces escuchamos a personas que dicen que nosotros aquí hablamos de manera demasiado dura, cuando nos referimos a ciertas personas, o a ciertos grupos, o a ciertas iglesias. Sin embargo, no estamos en contra de ninguna de ellas. Podemos decir sinceramente que no tenemos nada en contra de nadie. Lo único que estamos tratando de hacer es decir lo que la palabra de Dios dice. Pero hay personas que dicen que uno, como cristiano, debe decir cosas buenas y dulces. Uno no tiene que decir cosas que sean duras y fuertes, que hagan daño a los demás. Es algo que tiene que tener amor siempre. Amor, amor, amor. Bueno, amigo oyente, usted debe escuchar lo que Amós le dice ahora al hermano Amasías. Escucha lo que dice el versículo 16 del capítulo 7 de Amós. «Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac». Y luego él continúa diciendo, «Por tanto, así ha dicho Jehová». Lo que él dice aquí es que tiene palabra de parte de Dios para este hombre Amasías. Y escuche lo que él dice en este versículo 17. «Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra». Amigo oyente,
Esta es una profecía bastante perturbadora, por cierto. Es una profecía bastante dura. Y lo sobresaliente de esto es que es una profecía cierta, porque cuando Asiria bajó contra ellos, esto fue exactamente lo que ocurrió con las mujeres. Hicieron de ellas rameras, y los hijos y las hijas eran destruidos, y aquellos que no lo eran fueron llevados a la cautividad. Y este viejo sacerdote de Baal, del becerro de oro, fue llevado a la cautividad de Asiria. Y estamos seguros de que, en su lecho de muerte, este sacerdote podría haber dicho lo mismo que dijo el cardenal Wolsey, quien sirvió al rey Enrique VIII, y quien si no hubiera enfermado y hubiera muerto, habría sido llevado a la torre y le hubieran cortado la cabeza. Pero él trató de una manera muy indirecta, muy tenue de decirle al rey lo que la palabra de Dios tenía que decir. Y como resultado, este hombre, en su lecho de muerte, dijo, «Ah, si solo hubiera servido a mi Dios como serví a mi rey, no estaría donde estoy ahora». Estamos seguros que Amasías podría haber dicho eso. Ahora, amigo oyente, si nosotros no presentamos la palabra de Dios como debe presentarse, es decir, aquellos que somos llamados al ministerio hoy, no tenemos ninguna razón para señalar a aquellos que están en lugares de autoridad en nuestros países y decirles que son personas que están llevando a la nación a la ruina. Queremos decir esto a nuestros amigos del ministerio hoy, que si usted no está presentando la palabra de Dios, no hay ninguna otra persona que sea tan traidora como usted en esta tierra. Si usted ha sido llamado a ser un ministro, es para ser un ministro de la palabra de Dios, y usted tiene que dar eso en el presente. Y si usted no lo está haciendo, entonces usted es un traidor a la causa de Cristo. Amigo oyente, esto es algo también bastante duro. Estamos seguros que algunos nos van a escribir en cuanto a esto, pero nosotros estamos interesados en cartas, así es que esperamos que lo hagan. Bien, llegamos ahora al capítulo 8 de Amós, y aquí tenemos otra de las visiones. Esta visión ocupa todo el capítulo 8, y es una visión de un canastillo de fruto de verano. Esta es la cuarta visión, y es importante que comprendamos el significado de esto. Creemos que puede ayudarnos a la interpretación de pasajes que vendrán más adelante, especialmente cosas que nuestro Señor Jesucristo dice. El primer versículo, pues, de este capítulo 8 de Amós dice, «Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano». Hay mucho que se puede decir en cuanto a una canastilla de frutas de verano. Esto es algo que nos agrada mucho, toda clase de frutas, por cierto. Nos gusta comer la fruta cuando está fresca, cuando es sabrosa. Esto es algo realmente delicioso. No hay nada que sea más atractivo que un canastillo de fruta de verano. Pero este canastillo de frutas de verano tiene un mensaje. En primer lugar, representa una cosecha. Representa que el árbol ya no está produciendo fruto. El árbol puede producir frutas por un tiempo, pero luego llega la época de la cosecha y después de eso ya no vale la pena ir a buscar nada allí porque no encontrará nada. Las ramas están desnudas, ya no hay ningún fruto en ese árbol, ya ha pasado la cosecha. Y allí no se encontrará nada hasta cuando venga el fruto del año siguiente. Y el canastillo de frutas de verano nos habla de aquello que es delicioso. Pero también nos habla del final de la cosecha, nos habla del hecho de que eso puede echarse a perder rápidamente. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que en cierta ocasión, una misionera que venía de Sudamérica a visitarlo a él y a su esposa, después de la Segunda Guerra Mundial, partió del oriente en dirección a California, en la costa occidental de los Estados Unidos. Ella escribió indicando que llegaría tal y cual día, pero cuando ella llegó a la ciudad de Chicago, se encontró que era difícil poder conseguir o mantener la reservación que tenía en el tren. Descubrió que no podía subir otra vez al tren. Ella quería subir, pero los militares tenían prioridad y ellos ocuparon todos los asientos del tren y no había lugar para ella. Así es que ella envió un cable diciéndole al Dr. McGee que no podía llegar en el día indicado, sino que quizá lo haría una semana más tarde. Ahora, los esposos McGee habían preparado una habitación para esta misionera y habían buscado frutas que habían colocado en un canastillo en la habitación para ella. Cuando recibieron la noticia de que ella no podía llegar en la fecha indicada, lo único que hicieron fue cerrar la puerta de la habitación que habían preparado, y se olvidaron en cuanto al canastillo de frutas. Luego, cuando pasó una semana y llegó el momento cuando ella iba a llegar a la casa, entonces abrieron esa habitación y se dieron cuenta que allí había algo que no era muy agradable. El olor de esa canastilla de fruta que se había echado a perder era algo realmente intolerable. Y amigo oyente, hay un mensaje en este canastillo de fruta de verano. Y qué ilustración más dramática la que nos va a presentar aquí el profeta Amós.
no hemos concluido todavía porque en el versículo 2 de este capítulo 8 leemos, y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Usted se ha dado cuenta, amigo oyente, que en estas visiones Dios cambia su forma de pensar una y otra vez. Él no quería destruirlo. Y él dice, ya que Amós ha orado, y ya que tiene que haber un grupo, un remanente que siempre se mantuvo firme por Dios, ellos también oraron. Y Dios entonces no traía el juicio. Pero ahora este canastillo de fruta de verano dice que ya se acabó todo. Ha llegado al final del camino. Y ahora llega el juicio. Y la cosecha siempre habla de eso. Siempre hemos visto que lo que el Señor Jesucristo habló en cuanto a este asunto ha sido malentendido. Usted recordará que Él dijo que la cosecha era grande, pero que los trabajadores eran pocos. Y hay muchas personas que interpretan esto diciendo que nosotros debemos salir hoy y cosechar. Bueno, amigo oyente, nosotros no entendemos la palabra de Dios de esa manera. Debemos decir que la cosecha habla del final de un período, de cierto período, y habla del final de una dispensación. Ahora, la dispensación de la ley estaba acercándose a su fin. Cristo iba a la cruz y ahora Él dice, yo necesito trabajadores hoy. Y estamos cosechando al final de la edad. Pero después que Él murió en la cruz, bueno, ya ha comenzado una historia diferente. He aquí el sembrador salió a sembrar. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Id a todo el mundo y sembrad la semilla. A veces recibimos cartas de oyentes que nos indican que han sido salvos a causa de este programa radial. Debemos considerar esto como una bendición realmente, pero nuestro trabajo es sencillamente sembrar la semilla. Es cosa del Señor el hacer que se convierta la gente. Y nosotros creemos que el Espíritu de Dios tomará la palabra de Dios y hará un hijo de Dios cuando un hombre de Dios la usa. Y eso es todo lo que hacemos, sembrar la semilla. Nosotros no salimos a cosechar. La cosecha, amigo oyente, nos habla de juicio, nos habla del final de una era. Nuestra tarea hoy es sembrar la semilla. Y hablando honradamente, amigo oyente, nos gustaría ver que todos nosotros regresáramos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y la Iglesia debe sembrar la semilla de la palabra de Dios en el mundo el día de hoy. Bien, hemos dedicado bastante tiempo a esto porque es algo importante de notar, y ahora vamos a seguir un poco más rápido. En la primera parte del versículo 3 leemos, y los cantores del templo gemirán en aquel día. Es decir, el lugar de alabanza y de regocijo a Dios se convertirá en un lugar de lamentos. Y el versículo 3 completo dice, y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. O sea que ellos verán muertos por todas partes. Y en el versículo 4 dice, oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. No queremos entrar en esto nuevamente, sino que sencillamente queremos recordarle, amigo oyente, cuántas veces Amós habla sobre los pobres. Y hemos enfatizado esto ya y quizá lo hemos enfatizado demasiado, pero sucede que nosotros estamos con los pobres hoy. Quizá no ocupemos ninguna otra posición, sino una posición junto con los pobres, porque así somos nosotros. Mi familia siempre ha sido pobre. Recuerdo que cuando era muchacho, siempre teníamos dificultades económicas en casa. El dinero no alcanzaba para todos los gastos que teníamos y por consiguiente siempre vivíamos con algunas dificultades. Sería bueno que hubiese un programa de ayuda a los pobres, donde el dinero en realidad fuera a parar a manos de los pobres y no a manos de aquellos que dirigen el programa y que ya tienen dinero. Sería muy bueno ayudar a los pobres para que ellos pudieran conseguir trabajo y trabajar. En algunos lugares los pobres son tan pobres que nunca pueden escapar de esa situación. Es como si se encontraran en un círculo vicioso. Esta es la condición en la que se encuentran muchos hoy. Y nunca habrá un programa que pueda de veras ayudar a los pobres, porque la clase de gente que está tratando de hacer eso no está realmente interesada en manera genuina en los pobres. Los únicos que en realidad podrían hacer algo por los pobres, que podrían manejar un programa así, serían los creyentes. Cuando los creyentes han tomado parte en esto, ha sido cuando esto ha dado resultado en cuanto a lo que se relaciona con este mundo. La gente se ha apartado de Dios y los pobres siempre sufren en una nación que no cree en Dios. Esa siempre ha sido la misma historia, y no creemos que esto pueda contradecirse. Ahora el versículo 5 de este capítulo 8 de Amós dice, y mejor leemos también el versículo 4 otra vez para establecer la continuidad. Oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo,
y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. Cuando ellos todavía llevaban a cabo los ritos que Dios les había dado, y si usted hubiera estado entre la gente que iba al templo de Jerusalén en aquel día, usted no hubiera podido comprender lo que el Señor estaba diciendo aquí. Él dice, esta gente está llevando a cabo todos esos ritos. Ellos están haciendo lo que se les ha mandado hacer, sí, pero sus corazones están muy lejos de eso, aunque ellos iban al templo a alabar a Dios. Eran tan avarientos y codiciosos que eso era como una enfermedad que los poseía. Y ellos estaban allí entonando cánticos y al mismo tiempo pensando en cuanto a sus negocios del día siguiente y cómo podrían estafar más a la gente. Amigo oyente, ellos no solo llevaban el pecado a la semana que venía, sino que lo llevaban también al mismo templo. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Y nuevamente es presentado esto. Este hombre tiene que haber sido un hombre pobre. Y queremos decir que quizás sea esa la razón por la cual alabamos tanto a este hombre Amós, porque él habla nuestro lenguaje, él habla de las cosas que nosotros comprendemos. Él era pobre, y muchos de nosotros sabemos lo que eso significa. Ahora en el versículo 6 continuamos leyendo, para comprar los pobres por dinero. Ellos mismos tenían que venderse a la esclavitud, y eso era permitido en aquella tierra aún bajo el sistema de Moisés. Pero amigo oyente, Dios protegía a su pueblo aún entonces. Y continúa el versículo 6 diciendo, y los necesitados por un par de zapatos. Eso indica lo mísero de la condición de esta gente. Y en este mismo versículo 6 prosigue diciendo, ¿y venderemos los desechos del trigo? Eso quiere decir aquello que ya nos servía, aquellas cosas que sobraban. Nunca nos ha gustado en realidad que se les dé ropa usada a los pobres en la iglesia. Nunca nos ha gustado dar a los pobres aquello que sobra. En cierta ocasión un hombre que tenía como profesión lechero pasaba cerca de una pequeña iglesia y él le dijo al pastor en una ocasión, «Bueno, yo paso por aquí todos los días y por lo general me sobra algo de leche, así es que voy a dejarla aquí para que usted la tome». Y el pastor le dijo que le agradecía, pero que no se molestara en hacerlo. Ahora este hombre hubiera alabado a Dios porque era capaz de ayudar al predicador dándole a él un poco de leche que le sobraba. Amigo oyente, esto nos demuestra lo míseros que podemos ser en cuanto a Dios en estos asuntos. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo a esta gente en aquel día. Y amigo oyente, Dios notaba eso. No crea usted que fue un accidente que el Señor Jesucristo se sentara aquel día a observar a la gente cómo daba en el templo. Alguien dirá, bueno, ese era asunto suyo. Y por cierto que lo era, amigo oyente. Y ese es asunto suyo también hoy, amigo oyente. Por cierto que lo que estamos observando aquí es algo bastante fuerte, un lenguaje bastante duro, pero Dios es quien está hablando en este libro aquí. Y creemos que Él está hablando de manera clara y potente en los días en que nos toca vivir a nosotros. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. Que Dios derrame sobre usted sus ricas bendiciones es nuestra ferviente oración.